frecuente. Bueno, entonces perdón, maestra Belinda, me voy a retirar en un momento. Qué bueno que me quedé a escucharte, de verdad que lo celebro. Primero porque pues, eres hidalguense y serás bienvenida de retorno a tu entidad. Gracias. Pero por otro lado, por ese gran compromiso que muestras con la educación, pero por ese comentario que hiciste de las escuelas normales. Hoy les comentaba a mis compañeros en otro evento que hemos tenido diferentes espacios de comunicación en diferentes niveles. Educación media superior, educación básica. Hoy con el Centro de Integración Juvenil y con un experimentado hidalguense que hacía mención precisamente del trabajo colaborativo con la Secretaría de Educación Pública y mencionaba que ninguna entidad de la República encuentra estos escenarios, estos espacios. Y hoy tu comentario de lo que hacen las escuelas normales, de verdad me llena de satisfacción, porque en Hidalgo tenemos una articulación y una coordinación con todos los niveles de servicios educativos. Y en educación superior hay un espacio común, así como en educación media superior. Y hoy las universidades tecnológicas, politécnicas, institutos tecnológicos, la Universidad Intercultural, el Colegio del Estado de Hidalgo, la Universidad Autónoma, las escuelas particulares, las escuelas federales, las normales y la UPN forman parte de ese espacio común. Y precisamente este es el resultado de haber trabajado de manera coordinada, de manera articulada, y por eso hoy las escuelas normales están realizando estos proyectos de investigación. Celebro tu comentario, por supuesto que me suscribo a tus órdenes y estaremos en comunicación. Será bienvenida tu participación de Hidalgo y poder que podamos tener parte de esa gran experiencia acá en las escuelas normales. Muchas gracias. Muchas gracias, Les dejo muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces ahora sí voy a pasar. Señor secretario. Gracias, señor secretario. Qué bonitas palabras. Bueno, entonces quiero decirles que el tema que a mí me trae con ustedes es un tema que a mí me ha apasionado, que he investigado varios años, y cada vez que entro a investigar ese tema, pues encuentro cosas nuevas, porque pues la investigación es así, ¿no? Uno va descubriendo vetas que a veces no ve al principio respecto de sus objetos de estudio, y eso me ha pasado mucho con la educación socialista. Bueno, la educación socialista se da en México, digamos, en un momento histórico que las condiciones van a permitir la emergencia de este proyecto, las condiciones internacionales, ¿no? Porque el mundo está a punto de entrar a una guerra, a una conflagración mundial, pero pues en 1934 eso está todavía lejos, todavía no se ve en el panorama la conflagración mundial, pero sí se puede ver el ascenso de algunos regímenes por lo menos inquietantes, y me refiero sobre todo al fascismo en Italia y al nacionalsocialismo en Alemania. También vamos a encontrar en ese gran escenario pues el concurso de los Estados Unidos impulsando un capitalismo hacia la industrialización. Entonces, a mí me parece que el asunto está más o menos está cocinándose, y México pues está como un observador lejano porque no estaba, digamos, en ese escenario de las grandes potencias y mucho menos de un desarrollo como lo tenía Alemania después de la Gran Depresión, pues digamos este ascenso que yo creo que ni los propios alemanes esperaban y que tiene que ver con digamos, la toma del poder por parte de los nacionalsocialistas y, por supuesto, el manejo de los capitales que no privados y que se vuelven capitales del Estado, ¿no? Entonces, digamos, acá tenemos un escenario internacional pues muy inquietante, que está lejos de México, definitivamente, pero que lo involucra y vamos a ver
poco a poco cómo se va a dar ese involucramiento. En el otro extremo del espectro está la Unión Soviética, que ya tiene una revolución bolchevique en curso, que ya triunfaron los bolcheviques y están realizando el gran experimento del socialismo. No estamos hablando de comunismo, porque el comunismo implica internalización, un escenario internacional. Y ahí todavía estamos hablando solamente de lo que va a ser, ya se está constituyendo como la Unión Soviética, aunque está, digamos, en ese proceso. Bueno, en México lo que tenemos nosotros es, digamos, no sé si se esté viendo la presentación en la pantalla. Sí, doctora. ¿Sí? ¿Pueden darle, por favor, un clic para pasar la siguiente? Gracias. Bueno, esto es lo que yo les estaba comentando. Adelante, por favor. Bueno, en México lo que tenemos es, digamos, un escenario marcado por un asesinato que tiene tintes como de varios tonos, ¿no? De varias tonalidades, que es el asesinato de Álvaro Obregón, que ya había sido reelecto como presidente de México. Se había modificado la Constitución y se había permitido la reelección, aunque no en una gestión inmediata, y entonces ya Obregón había ganado nuevamente la presidencia de México. Él ya había sido presidente, pero a través de esta modificación de la Constitución ya era presidente reelecto, y fue asesinado en el restaurante de La Bombilla, y digamos que eso mueve el escenario político de una manera muy importante. Va a tomar el poder, tenía el poder Plutarco Elías Calles, era el presidente, y entonces él convoca a dejar el momento de los caudillos y a construir el momento de las instituciones. A este llamado se suma, digamos, las más importantes corrientes políticas del país. Recuerden ustedes que en ese momento las corrientes políticas eran también corrientes militares, no nada más políticas, y a eso se refería a Calles cuando decía: dejemos el momento de los caudillos y pasemos al momento de las instituciones. Era un llamado también a abandonar las armas como un método de litigio político, ¿no? Que era lo que hasta entonces pues había prevalecido. Y se instaura entonces un gobierno interino al cual va a suceder otro de 2 años y otro más. A estos 3 periodos interinos y al propio gobierno de Calles después se le va a conocer como el maximato, porque a Calles se le había dado, digamos, el nombre, sus seguidores lo llamaban el jefe máximo de la Revolución Mexicana. Y a él, pues digamos, ese mote que le daban sus seguidores fue usado para bautizar ese largo periodo de 10 años, 3 interinatos de 2 años cada uno y el propio de 4 años de gobierno legítimo de Calles. En todo ese periodo realmente el que mandaba era Calles, aunque tenía los gobiernos interinos, pues él era el que daba las órdenes, ¿no? Y digamos, en este escenario aparece una figura que va a ser una figura muy relevante, que es la figura de Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas era obregonista. Y digamos que cuando muere Obregón, pues los obregonistas caen en una especie de ostracismo, ¿no? Tratan de alejarlos de la vida política o de acotarlos. Cárdenas era gobernador de Michoacán, no era tan fácil borrarlo, porque además él era una figura muy ponderada. Él no era un hombre de incendios. Él era un hombre muy ponderado, tenía un estilo personal de gobernar también ponderado, pero muy claro hacia dónde quería llegar. Y en ese momento, Cárdenas se vislumbra como un posible sucesor
de los obregonistas en la presidencia de la República, pero por supuesto se va a enfrentar con Calles, que no lo quería ahí. Y digamos que sí, se va a enfrentar, pero no directamente. Y lo que se puede observar en el escenario de la época es que va creciendo la fuerza de Lázaro Cárdenas y las manifestaciones populares a su favor. Ante esto se sabe, porque Cárdenas lo escribió en su propio diario, que un Calles, digamos, inquieto, lo va a llamar y le va a preguntar directamente si quiere ser presidente, a lo que Cárdenas va a contestar que no es así. Y cuando le pregunta el origen de las manifestaciones, Cárdenas le dice que son manifestaciones populares a las cuales él no se va a oponer. Bueno, entonces al final el candidato de Cárdenas, perdón, el candidato de Calles es asesinado. Digamos, no se sabe muy bien quién lo mata y por qué, etcétera. Es una cosa que queda en la oscuridad. Y entonces Cárdenas tiene el camino libre para llegar a la presidencia de la República, y así sucede. Cuando llega a la presidencia de la República, unos meses antes de que tome posesión, Calles va a elaborar, por mandato del partido que ya había integrado, un partido de corte nacional, el PNR, que si nosotros analizamos bien los escritos de Benito Mussolini, pues el PNR tiene varias vertientes muy parecidas a lo que Mussolini está planteando para Italia. Un liderazgo fuerte, un partido único de carácter nacional que absorba a todos los sectores, no nada más sectores políticos, sino también regionales, ¿no? Ese es, digamos, el esquema. El PNR va a hacer una convención para poder elaborar el primer plan sexenal de gobierno. El plan sexenal de gobierno realmente fue diseñado como una especie de camisa de fuerzas para poder acotar la presidencia de Cárdenas y obligarlo a cumplir ciertas metas de gobierno y obligarlo a realizar ciertas acciones, ¿no? Ese era, digamos, el propósito original. Pero a la convención del PNR también van a ir los cardenistas, pues no les pueden frenar el acceso. Y ahí se va a ver, digamos, bueno, cuando uno revisa los documentos puede ver, tal vez en el momento no fue tan claro, pero cuando uno revisa los documentos, las fuentes primarias, puede ver las pugnas entre los cardenistas y los callistas. Y una cosa que salta a la vista es que los callistas tienen posiciones muy radicales. En cambio, los cardenistas tratan como de atemperar un poco, ¿no? Yo tengo una hipótesis al respecto que más adelante se las diré, pero el chiste es que el plan sexenal no se dirime a través de consensos, sino de contradicciones entre estas dos corrientes, ¿no? Y ahí es cuando se habla por primera vez de educación socialista, pero como había estas contradicciones internas, el término de educación socialista no se definió, quedó en la ambigüedad. Los callistas presionaron, había, digamos, congresistas que decían, pero dígame usted, ¿de qué socialismo estamos hablando? Y nadie de los cardenistas dio una definición precisa, al contrario de los callistas que hablaban efectivamente de una vía para transformar el modo de producción, para que los obreros tomaran el poder y tomaran por asalto las fábricas y digamos, se irguieran como la clase que iba a dirigir una segunda revolución, pero ahora de corte pacífico a través de la educación. Bueno, a eso los cardenistas no respondieron. Y si respondieron fue para atemperar, siempre para moderar por lo menos la narrativa. Y de esa manera, digamos, sale el plan sexenal, y la parte de educación sí dice, la educación será socialista, pero no se define qué significa el término educación socialista, lo cual abre márgenes de negociación para Cárdenas,
aunque sean unos márgenes restringidos, limitados, y evita que se empiecen a incendiar los pastizales, ¿no? Bueno, empiece a correr el temor entre la población y una inquietud que a nadie convenía, una inquietud social a la que, digamos que en ese momento no era lo mejor para el país. Bueno, se atemperan un poco ahí el asunto, pero ahí no termina la cosa, porque entonces los callistas empiezan a discutir el contenido del artículo 3º, que era la matriz legal de la educación en México. Recuerden que el artículo 3º se había construido también a partir de un debate muy álgido, y que las definiciones que de allá habían salido, más las convocatorias directas del presidente Calles, pues habían generado una de las razones, uno de los argumentos más poderosos para la primera guerra cristera. Bueno, entonces eso ya se sabía que se podía producir, y entonces por eso era tan importante atemperar los ánimos y no dejar que salieran esas versiones tan radicales que por supuesto iban a producir respuestas sociales igual de radicales, ¿no? Entonces sale una propuesta de redacción del artículo 3º que se presenta ante el general Calles, pero después ante el general Cárdenas, que ya iba a tomar posesión, y el general Cárdenas, en su toma de posesión, bueno, va a ganar las elecciones con un amplísimo margen, y en su toma de posesión se compromete a cumplir el plan sexenal, se compromete a eso. Bueno, entonces eso pues le va a gustar mucho a los callistas y un poco menos a los cardenistas, pero digamos que era un compromiso obligado que él tenía que hacer. En esas condiciones va a llegar Cárdenas al poder. Como ven, no son unas condiciones, digamos, las más ambicionadas por cualquier mandatario, porque viene acotado, viene después de unos debates que preocuparon mucho a su propia fracción, y con un mandato que incluye una redacción del artículo 3º para su reforma inmediata. Bueno, si queremos dar clic, por favor, para que pase la siguiente. Muy bien. Bueno, entonces aquí nosotros es lo que les decía, esto del debate sobre el contenido de socialismo. ¿Qué quiere decir socialismo? Entonces, como no se definió, lo que va a pasar es que esa ambigüedad va a generar muchísimas definiciones, ¿no? Tanto algunas que son muy radicales como otras que no lo son tanto. Y yo pude ver, y bueno, en el libro de Victoria Lerner, La educación socialista, ella menciona que hay muchísimas definiciones, incluso las contó, pero yo digo que hay muchísimas más, porque yo lo que vi fue aparecer panfletos, vi aparecer pronunciamientos, muchísimas pequeñas organizaciones hicieron sus propias definiciones, y bueno, tenían todos los tonos y todos los matices. Y entonces se va a dar una entrevista que yo pienso que es una entrevista histórica entre Lázaro, bueno, lo entrevista a Lázaro Cárdenas Ezequiel Padilla. Ezequiel Padilla era un personaje político que muchos decían que era de derecha y que se movía en esas aguas turbulentas. Probablemente sí con una tendencia de derecha, pero no demasiado pronunciada, porque si no, pues jamás le hubieran abierto las puertas para darle la entrevista, ¿no? Ni él se hubiera acercado tampoco. Entonces sí era de derecha, pero no una derecha radical ni muy pronunciada, etc. Y ahí él le dice a Lázaro Cárdenas que quería saber si su gobierno era comunista. Y Lázaro Cárdenas le dice, no, mi gobierno no es comunista. El comunismo en México no tiene presencia. Los comunistas son unos cuantos a los cuales mi gobierno no va a atacar porque respetamos su ideología. Bueno, pero usted ha dado fallos a favor de los obreros, todos los conflictos obreros que se han producido en estos meses, usted los ha
ha fallado a su favor, a favor de los trabajadores. ¿Eso no es ser comunista? Y Cárdenas le dice, México no es un país comunista. Mi gobierno tampoco lo es. Somos, eso sí, obreristas y estamos a favor de quien haga de las demandas justas de los trabajadores. Eso sí debe quedar muy claro. ¿Por qué no somos comunistas? Porque nosotros hemos contemplado las tendencias mundiales y así como no estamos a favor de ese capitalismo voraz que devora, que mancilla los derechos de los trabajadores en beneficios de los patrones, en beneficio de los patrones, y no duda en no respetar la ley, tampoco estamos a favor de ese régimen opresor que hoy priva en la Unión Soviética y que lastima también a los trabajadores, tanto del campo como de la ciudad. No estamos a favor de una dictadura como la que existe hoy en la Unión Soviética. Y tampoco de las dictaduras fascistas que hoy operan en Alemania y en Italia. Por eso decimos que México se inclina por un socialismo mexicano, que yo definiría como un régimen donde exista un reparto equitativo de la riqueza socialmente generada, con respeto a las leyes y con organizaciones fuertes que puedan defenderlas. Esa es la definición de socialismo mexicano, y a partir de esa definición, que es como una brújula muy importante, es un fundamento muy importante, va a tratar de operar la educación socialista. Bueno, hay unos ingredientes en la educación socialista, si quieren vamos a darle clic por favor, que va a preocupar mucho a yo les llamo las buenas conciencias, aludiendo al libro de Carlos Fuentes, que son, digamos, esos segmentos conservadores de la población, que no, digamos, bueno, acá yo lo que me doy cuenta cuando hago mi trabajo es que no se trata nada más de clases sociales, sino que se trata también de creencias, digamos, de creencias religiosas. Acá digamos que sí tenemos a unos grupos católicos beligerantes y a unos segmentos del alto clero que también lo son. Me interesa mucho aclarar que hay matices. O sea, no podemos decir la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica nunca ha sido monolítica. Eso quiero decirlo y que quede muy claro. Son unos segmentos del alto clero que son beligerantes, están armados, como lo estuvieron en la cristiada, en la primera cristiada, ¿no? Y tenemos también unos sectores de clases medias que son conservadores, pero no toda la gente que es clase media en ese momento es conservador, pues claro que no. O sea, el mundo no es maniqueo, afortunadamente, está hecho de tonalidades de grises más que de otras cosas, ¿no? Bueno, entonces, a esas buenas conciencias que sí son parte de varios movimientos que tienen, digamos, una marca en ese sentido, yo diría, por ejemplo, la Unión Nacional de Padres de Familia, y diría, por ejemplo, el Opus Dei de esa época, que quede claro. Estos segmentos sí son conservadores, sí son católicos, sí son de derecha y sí son opuestos al régimen cardenista. Desde luego que sí. Bueno, pero decía, hay unos elementos que son muy inquietantes y uno de esos elementos es la coeducación. La coeducación llega a México a través de la teoría de Alejandra Kollontai, que sí, ella sí era una intelectual de la Unión Soviética, y va a llegar a México a través de una serie de movimientos feministas cuyos huellas podemos ver, por ejemplo, en Yucatán con Elvia Carrillo Puerto, Hermila Galindo, que son las pioneras en el género y que van a congregar a muchas maestras feministas en el primer Congreso Feminista de Yucatán de 1917.
También, digamos, hay otras cuestiones que preocupan mucho, por ejemplo, el litigio sobre la tierra. O sea, ya en México, pues estaba Zapata con ese movimiento anarquista, anarcoagrarista, que decía que había que devolverle la tierra a sus antiguos propietarios, refiriéndose a las comunidades indígenas. Muy importante ese pronunciamiento de Zapata que nunca se borró, nunca se pudo borrar, afortunadamente. Y también tenemos otros movimientos agraristas ahí muy importantes que estaban actuando y que en el gobierno de Lázaro Cárdenas van a tener, digamos, una orientación por parte del gobierno, porque el gobierno sí quería un reparto de tierras, pero no solamente, también quería que hubiera créditos para los campesinos y por eso fundan el Banco de Crédito Rural, que hubiera refacciones para los campesinos y entonces hay reparto de semilla, de maquinaria y hay, digamos, esto lo voy a ver en un minuto, un proyecto educativo para la educación de los hombres y las mujeres del campo. Eso me parece muy importante, lo quiero subrayar porque aparece en los documentos. No se trata nada más del campesino, sino de sus compañeras campesinas. Bueno, entonces me parece muy importante esa mención de las mujeres. Y en el terreno educativo, la coeducación implica no la escuela mixta, que esa tiene razones económicas, ¿no? Sino la escuela coeducativa, que es una escuela donde las mujeres toman la palabra, organizan asambleas, son líderes sociales, cambia totalmente la perspectiva sobre la mujer y las mujeres en el terreno de la práctica en la educación son participativas y lo mismo van en el salón los niños que las niñas, lo mismo van a un taller de carpintería los niños que las niñas, etc. Ese es el asunto de la ecoeducación, transformar el papel social de la educación y ponerlo a la par de sus compañeros los hombres, ¿no? O sea, pensar en esta idea del compañero, la compañera, pues es una transformación radical en un México que había sido preponderantemente, bueno, no quiero usar la palabra, pero la voy a usar, machista, ¿no? Donde el hombre mandaba y la mujer obedecía, el hombre hablaba, la mujer callaba. Bueno, en la educación socialista, con la educación, esos patrones se van a tratar de romper. Escuchen lo que digo, tratar. No es que se hayan roto, porque ahí hay siglos de historia, ¿no? Y no es tan fácil borrar de repente lo que ha sido una marca en la sociedad. Y entonces, bueno, pero se va a hacer el intento con prácticas educativas muy concretas. Bueno, y estas prácticas educativas muy concretas, en el campo por lo menos, se van a unir a la educación rural y esa educación rural se va a unir a la cuestión del reparto agrario, activamente. Bueno, adelante, por favor. Bueno, entonces acá las mujeres, desde que toma, bueno, no desde que toma posesión, pero prácticamente al muy poco tiempo de tomar posesión, Lázaro Cárdenas lanza manifiestos donde está expresando este deseo de que las mujeres ocupen otro lugar en la sociedad, que es el lugar que les corresponde, desde el punto de vista de Lázaro Cárdenas. Y ese lugar que les corresponde está en las fábricas y está en las escuelas y está también en el trabajo rural y está también en la educación. Y entonces, bueno, hay una convocatoria directa hacia las maestras que en ese momento pues estaban trabajando no nada más como profesoras federales, sino como profesoras rurales y que tenían un estatus laboral un poco inestable, ¿no? Porque no era, digamos, eso luego cambia en ese sexenio, pero al principio del régimen, pues las maestras rurales a veces eran maestras itinerantes que iban de población en población porque no tenían, digamos, un estatuto jurídico que defendiera su permanencia, ¿no? Después eso va a suceder en el gobierno de Lázaro Cárdenas. Bueno, entonces acá lo que quiero decirles
es que cuando yo reviso los planes y programas de estudio de la educación socialista, de la educación primaria, de la educación socialista, pero en el nivel de educación primaria, lo que yo veo es que hay todavía contenidos que separan o hacen una diferencia entre lo que aprenden los hombres y aprenden las mujeres. Y esta diferenciación, por ejemplo, en talleres, ¿no? Las mujeres, talleres de costura, talleres de corte, talleres de corte y confección, talleres de cocina, y los hombres talleres de curtidería, talleres de pequeñas industrias. A mí me llama mucho la atención porque rompe esta narrativa de la coeducación, ¿no? Y entonces eso me hace pensar que hubo contradicciones. Es decir, la educación socialista no fue exenta de contradicciones, tuvo contradicciones a su interior. Y todavía estoy por descubrir, digamos, esas corrientes que produjeron esas contradicciones, porque, digamos, ¿quién escribe los planes y programas, no? Corrientes políticas, y luego son plumas individuales, o a veces parecen ser plumas individuales, aunque también puede ser que haya habido grupos responsables de redactar los planes y programas y que dentro de esos grupos haya habido corrientes políticas, pero esas cosas aún estoy por investigarlas, aunque tengo esa hipótesis. Y también estoy consciente de que esas corrientes pues se gestaron en el contexto de la época, viendo muchos hacia la Unión Soviética, debo decirlo, porque trajeron digamos que como propuesta pedagógica el método de proyectos con sus núcleos educación, trabajo y sociedad, y eso no es gratuito, eso tiene que ver con una mirada hacia la Unión Soviética, y lo mismo la coeducación, el término mismo no nació en México, sino que digamos viene de Alejandra Kollontai concretamente, porque hemos leído su literatura y lo hemos podido identificar plenamente. Bueno, entonces digamos que eso todavía me falta por desentrañarlo. También creo que haya habido corrientes nacionalistas muy poderosas en ese momento que pusieron su sello en los planes y programas, y me interesa saber, digamos, cuáles fueron los desacuerdos centrales que permitieron que esas contradicciones se filtraran pues hasta los planes y programas. En el caso de la educación normal, ya venía dándose un proyecto desde la época del propio Calles para intervenir la educación normal rural. ¿En qué sentido? En México había misiones culturales, como ya lo dijo el señor director de Educación del Estado de Hidalgo, que recuerda con toda claridad que la primera misión cultural se fundó en el Estado de Hidalgo y de ahí irradió de manera muy vigorosa porque fue, digamos, una experiencia muy importante. Y digamos que en ese momento estaban las misiones culturales, pero también estaban las centrales campesinas, las escuelas centrales, esas eran un proyecto muy callista. Calles estaba pensando en que el campo se transformara a partir del modelo Farmer, que era norteamericano, digamos, donde había pequeños propietarios con parcelas, no grandes extensiones de tierra como los hacendados del régimen porfirista, sino pequeños rancheros que tenían pequeñas propiedades, pero con mucha inversión para una tecnología muy moderna, y entonces pues no se necesitan grandes extensiones de tierra, se necesitan pequeñas regulares, ¿no? Medianas propiedades, pero altamente tecnificadas. En eso estaba pensando Calles, pero estaba pensando en propiedad privada y estaba pensando en el modelo Farmer de los Estados Unidos, porque pues él había tenido mucho contacto con esa cultura, ¿no? En cambio, Cárdenas estaba pensando en un modelo distinto donde no prevaleciera la propiedad privada, aunque no la eliminaba del todo, sino que él pensaba que podía convivir con este otro modelo que le estaba planteando, que era de propiedad colectiva, digamos, no propiedad, más bien explotación colectiva de la tierra. La tierra era del Estado, no se podía vender, no se podía enajenar, no se podía rentar,
era, digamos, de las organizaciones campesinas, que en ese momento reciben el nombre de ejidos, que, digamos, los ejidos ya se habían establecido en España desde, bueno, desde hacía varios años. Y entonces él está pensando en el ejido. El ejido es una construcción social, colectiva, donde no hay propietarios individuales, bueno, ni siquiera propietarios, porque la tierra es propiedad del Estado, pero sí se organizan las labores de explotación de la tierra, bueno, de extracción de los bienes de la tierra, porque ya no se quiere hablar tampoco de explotación. Y se está pensando en un reparto equitativo de las ganancias obtenidas, ¿no? Eso es digamos, y entonces la organización es muy importante, porque sin organización no hay ejido, simple y sencillamente, ¿no? Entonces él está pensando en un campo donde esto sea el escenario que prevalezca, y con esa idea él va a realizar el más importante reparto agrario de la historia de México. Eso quedó registrado, no nada más por el número de hectáreas que se repartieron, sino por las tierras que se repartieron, porque eran tierras buenas, no eran tierras áridas, ni tierras, digamos, de baja producción, sino eran tierras buenas, eran tierras que daban mucho. Y el ejemplo, digamos, hay 2 o 3 ejemplos que son paradigmáticos. El de Nueva Italia, en Michoacán, que era la tierra de Cárdenas, que ese es digamos, yo creo que es emblemático, y el de la laguna. Entonces es una región, ¿no? La laguna confluye en varios estados de la República. Bueno, entonces me parece que esos dos son los ejemplos emblemáticos. Y ahí lo que va a pasar es que van a aparecer los ejidos, que van a ser los representantes ante la ley de los titulares de esas tierras, que no los propietarios, y a ellos se les van a dar maquinaria, se les va a dar capacitación, adiestramiento y recursos económicos. Eso es muy importante, no nada más va a haber máquinas y semillas y agua, sino que va a haber dinero para que puedan empezar a hacerse proyectos productivos de otra índole. Bueno, en ese escenario, las centrales campesinas que había pensado Calles y que había fundado, pues eran escuelas de agronomía estilo norteamericano, que en el caso de México estaban situadas en las haciendas, en los cascos de las haciendas que habían sido propiedad de los hacendados y ahora eran propiedad del Estado. Y ahí hay mucha tecnología, mucha maquinaria, y sobre todo se van a formar agrónomos. Estos agrónomos van a tratar de irradiar hacia la cultura campesina, pues nuevas tecnologías, nuevas formas de explotar la tierra. Y bueno, pues habían, de acuerdo con los documentos que yo leí, pues habían fracasado. No dicen por qué, pero sí dicen fracasaron esos experimentos. Bueno, entonces digamos, antes del gobierno de Cárdenas, había empezado a florecer la idea de que algo tenía que hacerse ahí, ¿no? Y estaban también, como ya les había comentado, las normales rurales. Bueno, y entonces se idea, digamos, una fórmula que van a ser las centrales regionales campesinas. Estas centrales, como su nombre lo indica, pues van a ser regionales, y en el documento que yo revisé, van a absorber a las misiones culturales, a las centrales y a las escuelas normales rurales, con la idea de formar no nada más agrónomos, sino la idea de formar maestros rurales que estén capacitados para trabajar con los campesinos algunas técnicas del cultivo de la tierra, pero sí van a tener digamos, la intervención, el diálogo con unas figuras profesionales muy cercanas a los agrónomos, no les quieren decir así, pero digamos que ellos les llaman organizadores del campo. Y estos organizadores pues van a tener las técnicas agrícolas, van a tener
un dominio de las máquinas que se van a poder usar y van a trabajar junto con los maestros rurales para poder transformar la vida del campo mexicano. Aquí me parece muy importante decir que en esa transformación de la vida del campo mexicano, que no es una idea clara, digamos, uno cuando lee eso, yo no me pude formar una representación de la vida del campo mexicano porque todavía está como muy poco visible, es como todavía muy borrosa, no está clara, o sea, digamos que yo no pude ver esa vida a través de los documentos, no pude verla porque está todavía muy imprecisa, ¿no? Son grandes trazos, no está, digamos, muy clara. Entonces, digamos que en esa vida del campo mexicano que se desea construir aparecen las mujeres, como ya les decía, que son las compañeras de los hombres, y ahora voy a decir un poco cómo aparecen las mujeres. Las mujeres en ese documento que yo leí, que es un documento oficial, que lo saqué del Archivo General de la Nación, con el proyecto de estas centrales regionales campesinas, de estas escuelas, nuevas escuelas que iban a surgir. Bueno, lo que yo puedo ver en este proyecto es una mujer victimizada, o sea, una mujer esclavizada, una mujer sometida tanto al yugo del varón como a las tareas del campo, que son abrumadoras para las mujeres, según este documento, y también al mandato del varón, que a veces es, que a veces linda en la violencia física, y etcétera, ¿no? Entonces, esas son las mujeres que aparecen. Y al mismo tiempo, aparecen unas mujeres que se pueden transformar en unas compañeras inteligentes, productivas, unas madres que sepan conducir a sus hijos hacia el camino del bien y a la educación, etc. Entonces ahí digamos como que también aparece una mujer, unas mujeres muy contradictorias, bueno, siempre hablan en singular, una mujer muy contradictoria, porque por un lado es una víctima, y digamos que al amparo de la educación para el campo que se está planeando, que se está proyectando, pues esa víctima arrodillada, lastimada, llorosa, se va a poner de pie, se va a sacudir el guarache y va a aprender muchísimas cosas que la van a poner pues en un papel totalmente distinto al lado de su compañero. Y me llamó mucho la atención la frase mujeres inteligentes, porque, o sea, se van a convertir en mujeres inteligentes, y yo decía, bueno, esto estará implícito que no lo eran en ese momento, o yo estoy leyendo de más, ¿no? Pero bueno, está, digamos, esa tensión. Adelante, por favor. Ahí. Bueno, quiero decir que en este escenario, este proyecto pues es un proyecto que sonaba muy bien porque tenía dos ingredientes que yo quiero incluir. Uno era el Instituto de Investigación. Entonces se decía, ya no queremos que las cosas sucedan por ocurrencia o por ensayo y error. Entonces queremos que toda la acción de estas escuelas, que van a formar también maestros rurales especializados, mucho más especializados, que van a convivir con estos agrónomos, que van a ser organizadores sociales también, y con estas mujeres ya redimidas, pues queremos que en este escenario, en este nuevo escenario, lo que veamos aparecer sean acciones que partan de investigaciones que detecten las necesidades reales y sentidas de la población, y que a partir de eso organicen propuestas que sepan a dónde van a conducir. O sea, ya no queremos sujetar al campo a estos experimentos. Queremos que haya ciencia. Y para que haya ciencia está el Instituto de Investigación, que va a estar ahí. O sea, no va a ser un instituto federal que va a tener una presencia autónoma y lejana. No, va a estar ahí, en el seno de la normal rural. Ahí va a estar. Entonces, a mí me parece eso, pues yo francamente sí creo que es otra mirada, ¿eh? Yo sí creo que es otro gran avance. Y luego me parece también muy importante que dicen la organización rural va a ser el centro de toda la acción. Entonces no queremos un agrónomo que venga
del extranjero a decirles a los campesinos que han vivido toda la vida en el campo cómo se usa una herramienta, porque eso les produce a los campesinos resquemor, ¿no? Les produce desconfianza y a veces les da mucha risa que vengan unos jovencitos inermes a decirles cómo se vive en el campo. Entonces no queremos eso, queremos que no haya distancia y por eso queremos que todo lo que se haga en concierto con las comunidades rurales. Entonces ahí, digamos, también lo que se está replanteando es la relación educación-comunidad. Y me parece que todas esas cosas están en ese documento, además de las contradicciones sobre la educación de las mujeres que ya expresé, que también están ahí, y digamos una narrativa sobre las mujeres que luego se va a reproducir en los documentos del partido, que se va a transformar de PNR, va a pasar a ser Partido de la Revolución Mexicana, o sea, esa figura del nacionalismo que sí asociaba con el nacionalsocialismo de Alemania, se va a borrar y va a pasar a ser el Partido de la Revolución Mexicana, que tiene un sentido, pues digamos, mucho más social, un sentido que sigue siendo revolucionario, pero más hacia el concierto. En ese escenario, las maestras van a tener un lugar protagónico, ¿no? Pues fueron convocadas y ellas van a acudir a la convocatoria con todo lo que son, con todo lo que tienen. Y justamente en este momento, más o menos en los años, a mediados de 1936, 35, cuando ya está la expropiación petrolera a todo, o sea, va con toda su potencia, entonces empiezan a organizar guardias blancas pagadas por los hacendados, que como ustedes saben, pues no respetan órdenes, ¿verdad? Tienen armas, y esas guardias blancas van a asesinar a muchos maestros en el estado y maestras, sobre todo maestras. A las maestras las van a masacrar, ¿no? Y las van a dejar expuestos sus cadáveres para que todo el mundo vea lo que le puede pasar. En la iglesia, las maestras van a ser expulsadas como herejes y las van a anatemizar y les van a negar la comunión, lo cual para un católico sí puede ser algo muy drástico, ¿no? Y bueno, no hay pocas mujeres lastimadas, hay maestros que fueron incendiados dentro de las casas del maestro. Fue un periodo muy fuerte. A los que menos les pasó, que creo que por ahí hubo varios maestros hidalguenses, los desorejaron y los mandaron a sus comunidades sin las orejas, que es la marca de lo que le puede pasar a un hereje, ¿no? En México, en esa época. Entonces, digamos que frente a eso, los maestros se organizan y hacen marchas y le dicen a Cárdenas: estamos con usted, señor presidente, y estamos dispuestos a ofrendar nuestra vida. Y en esas marchas hay mujeres hidalguenses que yo registré y que, si me permiten, voy a hacer un capítulo aparte de esta historia de las mujeres y de los maestros y maestras hidalguenses en el periodo de la educación socialista. Y son ejemplos muy importantes, pero ¿qué más van a hacer? Dicen: denos armas, señor presidente, no podemos estar inermes. Y el presidente les da las armas. Ahí ya está lo que hoy se conoce como la Segunda Cristiada, que va a durar hasta 1938. Cuando las maestras y los maestros se arman, entonces aminoran los asesinatos, ¿no? Y aminoran muchísimo la violencia, porque no es lo mismo atacar a un grupo de maestros inermes que atacar a un grupo de maestros armados y dispuestos a disparar, ¿no? No es lo mismo. Yo tengo un ejemplo de una maestra que me dice: pues yo, maestra, me acostumbré a dormirme con un Mauser. Por eso no me casé, porque en mi cama nada más cabía el Mauser. Y desde ese momento nadie me molestó. Bueno, entonces fue un momento muy álgido, muy ríspido, y a mí me parece que se atempera con esas acciones y con otras, porque el presidente Cárdenas va a marcar muy bien las pautas. Y dice: yo no estoy en contra de las creencias religiosas de nadie, porque acuérdense que su mamá era muy católica, entonces a la primera que tenía que haber pasado por las armas, pues era su mamá, y no era su ánimo, él no quería hacerlo. Yo no quiero pasar
por encima de las creencias religiosas de nadie. Nada más les pido a los miembros de las congregaciones religiosas, cualquiera que ésta sea, que todos sus ritos, todas sus ceremonias, todo lo que hagan, lo hagan dentro de sus templos y no en las plazas públicas. Y que no invadan el terreno de la educación, que ya no es su espacio por mandato de ley. Respetándonos, vamos a poder caminar. Y ahí en ese momento se da la expropiación petrolera, y yo creo que la expropiación petrolera fue un momento que la derecha, y en particular la iglesia, aprovecha para trazar la ruta de la paz. ¿Por qué? Pues porque tocan las campanas al vuelo, sale la gente a aplaudirle al presidente, se lanzan palomas de la paz al aire, y eso, desde mi punto de vista, simbólicamente, quiere decir tejer el camino hacia la paz, ¿no? Bueno, es una paz relativa, pero sí se va a mantener. En el estado de Hidalgo, quiero comentarles, antes, digamos, hay una figura muy importante que es la del maestro Teodomiro Manzano. Él es el fundador de la primera escuela normal en el estado de Hidalgo. Y esta primera escuela normal se funda, digamos, todavía en el ocaso, ya en el ocaso del porfiriato, pero todavía en esos años, pero le va a estallar en las manos la Revolución Mexicana al maestro Teodomiro, que era un científico, era un hombre muy letrado, era miembro de varias sociedades científicas y literarias de la época, y era un hombre, además de una gente muy preparada, ¿no? Muy docta, pues era un hombre muy preocupado por la educación, por eso se había esforzado porque se fundara la primera escuela normal, porque sí creía en el magisterio, ¿no? Tiene unos documentos muy valiosos que en su momento ojalá pueda socializar con ustedes. Y el maestro Teodomiro Manzano se ve metido en esta vorágine de la revolución que en el estado de Hidalgo tuvo características muy especiales, porque se trató de revueltas. Y estas revueltas eran más o menos autónomas de los caudillos nacionales, ¿eh? Termina la guerra civil a nivel del país y aquí en el estado, bueno, perdón, allá en el estado de Hidalgo sigue habiendo azonadas militares durante muchísimo tiempo. Y eso va a generar una enorme inestabilidad, y esa enorme inestabilidad se ve reflejada en la obra del maestro Teodomiro Manzano, por supuesto en la escuela hidalguense. Afortunadamente, cuando Cárdenas toma las riendas, logra hacer algo que no se había podido hacer del todo, que es, digamos, armar un esquema donde la federación sí va a tener voz de mando, ¿no? Sí va a poder establecer reglas y procesos y va a poder aplicar programas educativos, no nada más educativos, y entonces se va a reorganizar la vida civil. Y al reorganizarse la vida civil, pues vamos otra vez, digamos, a recuperar la calma. Las azonadas ya no se permiten, ya no, o sea, si tú te levantas en armas y matas al que está y te pones tú, eso ya no te lo van a permitir. Por eso, digamos, la convocatoria de calles de que se acabara la época de los caudillos a mí me pareció muy razonable. A eso se refería. Y efectivamente el estado de Hidalgo había estado sometido a eso, ¿no? Muchas muertes se produjeron por esas sazonadas. Esa guerra civil fue cruenta. Y ya para los años, digamos, el periodo de Cárdenas tiende a temperarse, tiende a tomar sus aguas y tiende, digamos, a restablecerse el gobierno, los gobiernos legítimos que no se toman por la vía de las armas, sino por la vía de los votos. Me parece que eso va a mantenerse con fricciones porque la vida social no es nunca tersa ni nunca es idílica, siempre involucra tensiones y conflictos, pero nada que revuelva las olas a nivel de un tsunami. O sea, las cosas se mantienen más o menos ordenadas y pacíficas, y eso va a ser, también va a irradiar hacia el estado de Hidalgo, y el estado de Hidalgo pues va a temperarse también, ¿no? Pero sí, no quería cerrar sin mencionar esta figura del maestro Teodomiro Manzano, que para mí es una figura muy importante por la obra que tiene para el Estado.
Quiero decirles que el maestro Teodomiro vivió muchos años y ya en sus años últimos, hacía una pequeña ceremonia anual el día de su cumpleaños en su casa y recibía a los niños más distinguidos por sus calificaciones del estado de Hidalgo. Y según mi mamá, que pues fue una de las distinguidas, les tenía preparados unos dulces, ¿no? Y no sé si ella recuerde más al maestro Teodomiro o más a los dulces, pero se acordaba de ambos. O sea, el maestro nunca abandonó la educación, siempre fue una figura muy importante, muy relevante para el estado de Hidalgo y el fundador de la primera escuela normal del estado. Bueno, creo que con eso quisiera cerrar ya nada más con un discurso de las mujeres. Las mujeres, muchas mujeres asumieron el pacto de silencio y se quedaron en sus casas y ya no siguieron compitiendo con los hombres por un mercado laboral o académico, pero ellas desde la casa, desde el hogar, prohijaron una revolución silenciosa, pues que nos llevó a las universidades a muchas de sus hijas, ¿no? Y esas mujeres que se mantuvieron en la vida doméstica y todo, cada vez que te servían de comer, procuraban que fuera una sopa de letras, ¿no es cierto? Procuraban que efectivamente ahí hubiera una enseñanza para sus hijas, que no era hacer la sopa, que era tender hacia un futuro en donde ellas pudieran educarse. Hubo otras que no se bajaron, que siguieron en la marcha feminista, ¿no? Y esas otras mujeres se apropiaron de espacios políticos y lucharon denodadamente, por ejemplo, en el ejido, porque no nada más hubiera ejidatarios, sino también ejidatarias. Y me parece que en ese camino siguen andando, ¿no? Y siguen luchando por el bienestar de las mujeres, sumadas con otras, o sea, no están solas, ni están aisladas, ni son, digamos, como de las madrecitas de la caridad, no, son mujeres muy aguerridas, están acompañadas, son audibles, son visibles, y más en este México que nos ha tocado vivir. Muchas de ellas están en las escuelas, pues claro que sí, y desde ahí nos dan el ejemplo, un vigoroso ejemplo de que las cosas lento, pero seguro pueden cambiar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tu micrófono, maestra Pati. Gracias. Gracias. Pues quiero comentarle, doctora, que tenemos maestros, maestras que le envían a usted muchos saludos, felicitaciones por esta interesante aportación que nos hace. Maestras de preescolar, maestros de primaria, maestras de primaria y de enseñanza normal, de las regiones de Izmiquilpan, Tlahuelilpan, Real del Monte, Alfajayuca, Nactopan y bueno, de las distintas regiones del estado, le envían saludos y agradecen su participación. Tenemos ahora algunas preguntas y precisamente es una maestra de preescolar de la comunidad del Real del Monte que le formula la siguiente pregunta. ¿Cómo afectó el programa de educación socialista a los jardines de niños? Tu micrófono, doctora Belinda. Bueno, yo quiero decirles que la educación socialista, por lo menos en los documentos que yo he revisado, empezaba en la educación primaria. No había en ese momento suficientes jardines de niños, eran todavía, era muy incipiente la educación preescolar. La educación preescolar ya existía, ya había tomado rumbo, gracias a algunas experiencias que había habido durante el porfiriato, con maestras muy distinguidas cuyos nombres no voy a mencionar porque todos los conocemos, pero que son las precursoras del nivel, y ya se habían fundado algunas escuelas normales para profesoras de preescolar, pero eran unas cuantas, todavía no tenían mucha fuerza, y en muchos estados la educación preescolar pues no había todavía aparecido, y digamos que lo que yo puedo ver es que la preocupación máxima del gobierno era la educación primaria. De los gobiernos posrevolucionarios
hasta 1940. En 1940 va a haber un giro, pero hasta ahí la educación primaria era la más importante. Ahora, recuerden ustedes que la educación primaria, aunque ya estaba graduada y ya estaba diseñada más o menos como nosotros la conocemos, todavía tenía muchas escuelas que en cierta medida respondían a la educación lancasteriana, en el sentido de que podían asistir niños de todas las edades. Entonces un maestro podía trabajar con niños de 5 años, con niños de, no sé si de 4, pero de 5 años me queda claro que sí, y trabajaban en un espacio que se conocía como parvulitos. Y ese espacio pues no estaba regulado por el gobierno, porque era como más bien estaba en manos privadas. En el estado de Hidalgo hubo una maestra, madre de Granados Chapa, que era conocida como la maestra Chapita, que tenía su escuela de parvulitos en la colonia Morelos, y ella estuvo trabajando hasta que ya no pudo ir a la escuela, o sea, hasta edad muy avanzada, ¿no? Y ella, pues, ¿qué enseñaba en su escuela? Pues enseñaba números, enseñaba a leer y escribir, sobre todo era alfabetización y un poquito de números, quiere decir nociones numéricas básicas, ¿no? Y algunas operaciones. Pero esta labor, que era una labor muy modesta, si queremos verlo en términos de números de alumnos y demás, pues era central, y como perduró, pues entonces dio lugar, digamos, a un esfuerzo muy importante, y quiero recalcar que aquí las educadoras fueron centrales para poder organizar los jardines de niños, y luego no solamente eso, sino poder fundar dentro de las propias escuelas normales programas que atendieran a las futuras maestras de jardines de niños. Y eso va a ser la simiente ya de los programas de educación preescolar, pero para contestar más precisamente, no he encontrado en los documentos prácticamente nada que se refiera a eso. Muchísimas gracias, doctora. Una pregunta más la formula el maestro Enrique Espinosa, de la región de Actopa, y nos pregunta: ¿es congruente la visión del origen de las normales rurales y el papel de los maestros en la actualidad? Yo creo que en las normales rurales se gestó un espíritu académico que tiene que ver con la vocación de servicio. Y la vocación de servicio y el espíritu académico son intangibles. No se pueden expresar con palabras, y a veces, digamos, es muy difícil poderlo ver, ¿no? Desde ciertas perspectivas, pues no existe el espíritu ni nada de eso, ¿no? Pero desde mi experiencia personal hay una mística profesional que se forja en la educación rural, y que va a permear, que va a impregnar al quehacer del docente, y que creo que eso justamente es lo que van a tratar de heredar los grandes educadores mexicanos. Y eso sigue presente, pero es un intangible, como les digo, ¿no? Y ese intangible es lo que nos mueve a muchos maestros, que con o sin salario, con o buena paga, con o con falta de reconocimientos, con condiciones óptimas o sin ellas, estamos en las aulas trabajando con nuestros alumnos día con día y poniendo nuestro mejor esfuerzo, que no siempre da los resultados que uno quisiera, ¿no? Pero con la suficiente autocrítica como para retomar la tarea todos los días y tratar de llenar los vacíos que nosotros mismos podemos observar. Entonces, esa es mi respuesta. Sí hay una herencia, pero es un intangible. Muchísimas gracias, doctora. Y una pregunta más: ¿qué aportes de la educación socialista siguen vigentes? Bueno, yo creo que uno de los grandes aportes que tienen que ver con los fines y principios de la educación es que el Estado es el responsable de brindar los servicios educativos a la población mexicana. Y también, digamos, eso implica un sistema educativo organizado, no nada más en términos de los fines de la educación, sino de sus principios, una educación laica, una educación popular,
una educación pública que va a estar al servicio de las mejores causas del pueblo de México, y me parece que eso es lo que nos hereda el cardenismo, ya de manera muy clara y muy contundente. Digamos, ya no hay litigios en ese sentido, ¿no? El Estado es el Estado educador, el Estado ético, y en ese momento se construye, y no solamente se construye, sino que se opera hasta hoy en día. Entonces, a mí me parece que las cuestiones de la estructura del sistema educativo, que están en el artículo 3º, pero también en las leyes secundarias, esa es la herencia más importante que nos dejó el cardenismo. Entonces, más allá de lo ideológico, ¿ven? Porque lo ideológico, pues, cambió definitivamente. La educación socialista desapareció del artículo 3º como tal, pero no la obligación del Estado de proveer de servicios educativos y de que esa educación esté al servicio del pueblo de México. A mí me parece que eso no se borró nunca, ni con el neoliberalismo, como dice el presidente. Eso sigue en pie. Se pudo defender. Pues muchísimas gracias, doctora Belinda Arteaga. Nada. Realmente son ya varias las preguntas que tenemos aquí, pero por motivos de tiempo pues se las vamos a hacer llegar a su correo personal para que por favor pues atienda a los cuestionamientos. Muchísimas gracias. Te los agradezco mucho nuevamente. Nuevamente, Felipe, muchísimas gracias por haber pensado en mí, al Estado de Hidalgo por invitarme, y pues yo espero estar en contacto con mis colegas muy cercanamente. Ojalá que me dejen ir a las escuelas y trabajar con los jóvenes, normalistas sobre todo, pero también me gusta trabajar con los chiquitos. Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Doctora, solicitamos ahora amablemente al maestro Neftalí Ortega Pérez, director de formación continua, haga entrega del reconocimiento a la doctora Belinda Arteaga y nos dirija un mensaje. Gracias. Pues muchísimas gracias a todas y a todos, compañeros maestros y maestras, que el día de hoy nos acompañaron en esta tan sensible, tan importante conferencia. Creo que nos ha tocado las fibras más profundas que tenemos los que nos desempeñamos en esta noble labor tan humanística que es el de ser maestros. Pero sobre todo, la importancia de resaltar que las mujeres en la historia de nuestro país y en todos los ámbitos han tenido un papel muy importante, protagónico, y que sin duda ha sido tal vez la huella más importante que tiene nuestra historia. Pues muchísimas gracias, doctora. Le hacemos entrega de este reconocimiento. En este momento se lo mostramos de manera virtual, electrónica, y en su momento se lo haremos llegar. Y ojalá pudiera ser de manera física, ya que Ojalá. nos dice que tiene el deseo de venir y estar acá con nosotros. Sí. Agradezco la presencia de la maestra Francisca Ramírez Analco, la subsecretaria de Educación Básica, que está aquí con nosotros. Gracias, maestra, por acompañarnos hasta este momento con la doctora Belinda. Y dice así, miren, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, ¿sí?, otorga el presente reconocimiento a la doctora Belinda Arteaga Castillo por impartir la conferencia Las Maestras del Cardenismo 1934-1940. Pachuca, Hidalgo, octubre del 2021. Firma el maestro Óscar Monterfuentes, director general de Desarrollo Curricular, y Neftalí Ortega Pérez, director de Formación Continua. Pues muchísimas gracias a ustedes, al INER, por ese gran apoyo, sí, por ese gran trabajo de colaboración que estamos realizando. Gracias, doctora. Mil gracias. Gracias, Noemí, por todo tu apoyo, y maestro Neftalí, porque sin sus enlaces no sé qué hubiera pasado conmigo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias nuevamente, doctora Belinda, y me uno al agradecimiento a todos quienes estuvieron acompañándonos el día de hoy, especialmente a nuestra subsecretaria, maestra
Paquita, gracias por acompañarnos en esta ocasión. A todos, al maestro Oscar, al maestro Jesús Márquez, a todos, no quiero perdón, omitir alguno. Gracias a todos por su presencia y los queremos invitar antes de despedirnos a nuestra siguiente actividad que tendrá efecto el día miércoles 10 de noviembre y que será la presentación de los libros Hilo Negro, Mujeres y Revolución en el Partido Liberal Mexicano, Mujeres Zapatistas, la otra cara de la revolución, cuyas ponentes serán Yelitza Ruiz Rangel y Angélica Noemí Juárez Pérez, aquí presente. Quien moderará el evento será la maestra Delia Cortés Mendoza. Pues los esperamos en nuestro próximo evento y muchísimas gracias nuevamente a todos por su amable presencia en este evento. Gracias, muy buenas tardes. Bueno.